es una medida muy democrática, sobre todo cuando tomamos en cuenta el momento histórico, ¿cierto? Y un inmenso gentío que asistió a las galerías, es decir, mucha gente como aquí, tenemos unas galerías, como si ahora estuvieran aquí escuchando sin participar. Y varios vecinos tomaron la palabra y todos en general expusieron que se hayan agobiados con tantas noticias de que la agregación de la provincia de Chiapas ya se ha verificado, pero con tantas intrigas que considerándola nula y como por tal la tienen, creen ultrajada a toda la provincia y entregada bajamente por la seducción de 4 manipuladores. ¿Qué había pasado? Pues allá en la Ciudad Real, una comisión de 12 personajes que representaban los 12 distritos de aquel entonces provincia de Chiapas, ya habían decidido que Chiapas iba a ser parte de México. ¿Y cómo lo habían hecho? En vez de seguir con la idea inicial de hacer una discusión entre los 12 representantes de los 12 distritos, es decir, una discusión entre 12 personas más o menos fuertes, inteligentes, y llegar así a un resultado, a veces una discusión, una reflexión. No, la comisión había decidido de hacer una decisión por población, es decir, contar en el último censo cuántos habitantes tenía en aquel entonces la población chiapaneca, que era entre 130 y 150 mil habitantes. No había más en todo Chiapas en aquel entonces. Había decidido de ver cuántos habitantes había en cada pueblo, hacer la suma de los que habían votado por Centroamérica y también hacer la suma por los que habían votado por México, pero claro, no habían votado. Simplemente cada distrito había hecho su voto, 12 votos. Pero ya sabía la comisión en Ciudad Real que ellos iban a ganar, porque había algunos distritos, entre ellos el de Ciudad Real, que controlaba a casi toda la población indígena. Y en aquel entonces los pueblos indígenas tenían mucho más habitantes que las pequeñas villas ladinas, mestizas. Y así se logró la mayoría en favor de México. Porque tanto Tuxtla como Palenque, como Iztacomitán, como Tapachula, habían votado para regresar a Centroamérica. Pero Ciudad Real y Comitán, controlando toda la población indígena, habían tomado la otra decisión. Lo que llevó después a algunos historiadores a preguntarse, pero ¿cómo es posible? Ni en Francia, el país que había hecho la Revolución Francesa, las mujeres y los niños habían votado, pero en Chiapas sí, hasta los lactantes. Entonces se entiende que los tuxtlecos, en ese día de 1824, cuando les llegó por correo, un correo físico, a caballo, que ya había decidido en Ciudad Real que todo Chiapas era México. ¿Se acuerda de este eslogan? ¿No? Todo Chiapas es México. Pues aquí
están sumamente agobiados, dicen ellos, con tantas noticias, de que la agregación de la provincia ya se ha verificado, pero con tantas intrigas que considerándola nula y como por tal la tienen, creen ultrajada a toda la provincia y entregada bajamente por la seducción de 4 manipulantes. Y que no resisten sea a una o a otra parte. Muy bonito de los flecos. Dicen, bueno, no resistimos que sea con México o con Centroamérica, pero que sea siempre legítima y legalmente, y obra del conocimiento de la justicia y del interés general, pero con el mayor dolor se ve lo contrario. Estoy citando, no estoy yo aquí interpretando. Además, el general Filisola ya estaba con sus tropas en la frontera entre Oaxaca y Chiapas. Se inculcó el principio de derecho público, se citaron muchos autores, entre ellos Jean-Jacques Rousseau, y se convino en que los negocios públicos deben tratarse por los pueblos, por sí, reuniéndose en masa a estas deliberaciones o por medio de sus representantes en el choque de luces y de ideas, pero nunca dividido en porciones, pues de los pronunciamientos de los pueblos separadamente resultaría conocida parcialidad. El pueblo entonces pidió que se llamase a su representante, don Joaquín Miguel Gutiérrez, para que viniese a responder de su conducta. ¿Quién era Joaquín Miguel Gutiérrez? Un finquero muy importante que era el representante del distrito de Tuxtla y en el cual el pueblo de Tuxtla había puesto toda su confianza. Y este señor, como representante de Tuxtla, había dicho en la Junta, el distrito de Tuxtla está a favor de Centroamérica. Pero él personalmente ya había cambiado de idea y ya estaba a favor de México. Y entonces entre Ciudad Real y Comitán se hicieron un arreglo y toda esta elección se hizo a favor de México. Entonces el pobre, o rico más bien, Joaquín Miguel Gutiérrez tiene que venir a justificar su conducta. Entonces, dice el acto de cabildo, se verificó su llamamiento y constituido en esta sala se le comenzaron a hacer todos los cargos. Mas llamó al orden para hacerlos uno a uno, haciéndole cargo de que por qué no estaba desempeñando su misión cuando el 24 de marzo la Junta tomó aquella resolución de declarar la federación por base de población. Entonces él dijo que en enero vino por su familia y estando en Chiapas con ella de partida por Ciudad Real, allí lo encontraron las tropas que venían de regreso de dicha ciudad, por lo que él también se regresó por creer que su persona sería atacada y que hasta mayo no fue a ocupar su silla. Entonces durante varios meses Joaquín Miguel Gutiérrez no hizo su trabajo de representante. Y así viene el texto. Yo podría leer todavía toda una página, pero yo creo que ya se dieron cuenta del clima que reinó en aquel día en Tuxtla y que los tuxtleños estaban realmente muy molestos, ¿no? Que no había sido tomada en cuenta su posición. Después, Joaquín Gutiérrez, en otro documento que también logré rescatar, dice a un amigo sobre lo que le pasó cuando le exigieron responder de su actuación. Dice así: me llamaron para hacerme cargo y que respondiese a mi conducta. Temí el lance porque creí la insubordinación generalizada, pero encontré aún en lo más fogoso de la disputa